Estamos conectados con todo el país. Vamos a esta hora a recibir al ministro de Agricultura, Rubén Flores, está aquí con nosotros. Vamos a decirles, entre otros temas, que hablaremos sobre la política agraria, los kits agropecuarios. Además, tendremos la posibilidad de analizar aquellos requerimientos que ha realizado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ministro, ayer se realizó una marcha por parte de la CONAIE, sectores indígenas que marcharon desde la Amazonía ecuatoriana. Yo creo que es uno de los temas más coyunturales. Entiendo que se reunieron con el propio presidente de la República. Entre otros temas, se habla de esta hacienda Tezulay, que tiene algunos conflictos en torno a la pertenencia de la tierra. Y es importante dar a conocer qué respuesta han recibido estos sectores que se están movilizando y que no han descartado incluso un levantamiento indígena con características de cierre de vías, como ya conocemos en el pasado. Bienvenido, ministro. El país le escucha. Muy buenos días. Wilson, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos y a todas las radioescuchas. Creo que es importante el tema que tú estás planteando con relación a toda la evolución que tuvo el día de ayer el diálogo después de esta caminata sostenida que realizó la CONAIE desde las diferentes áreas del país. El presidente, en su política de diálogo absolutamente abierto, recibió justamente a la CONAIE y sobre esa base discutimos varios temas y logramos un acuerdo después de trabajar alrededor de 3 horas y media. Y creo que es importante entender que hay varios temas que están represados históricamente, y creo que el tema de acceso a la tierra es uno de los problemas de fondo en términos de la política agrícola, ¿no? Cuando uno ve el dato del censo agropecuario, ve el número de unidades productivas y ve el acceso a la tierra, hay un índice que mide la concentración de los recursos y ese es el índice de Gini. Cuando uno ve el censo agropecuario de 1974, ese índice de Gini era alrededor de 0.92, un valor cercano a 1. Cuando el valor es cercano a 1, este indicador te refleja una alta concentración. Luego de los procesos de reforma agraria y colonización impulsados en los años 60, 74, cuando sacamos el censo del año 2000, que fue un muestreo de áreas ampliada, pues este indicador había bajado, pero nada sensible, es decir, a 0.89. Es decir, el problema de la concentración de la tierra sigue siendo un problema en el país y desde esa perspectiva hay que impulsar desde la política agrícola y desde la Minga un esfuerzo. Uno de los ejes es justamente garantizar ese acceso. ¿La ley de tierras no fue, de cierta manera, la solución a este problema o al menos un paliativo para el problema? Yo creo que la ley de tierras y el esfuerzo que hemos hecho para garantizar te define con mucha claridad algunos elementos que permiten ese acceso a la tierra y es parte de lo que estamos impulsando. Son exactamente alrededor de 5 casos que la CONAIE ha puesto en la mesa, no solo Tezulay, en la mesa. El tema Tezulay, mucha gente no alcanza a entender el reclamo del sector indígena. ¿Podría explicarle didácticamente? Porque la gente muchas veces escucha, pero no advierte la magnitud del problema, ¿no? Esto es importantísimo. Tezulay es un conflicto conocido como la ex hacienda Tezulay. Se desarrolla, esta es una hacienda de alrededor de 805 hectáreas, ¿sí? Y que realmente está ubicada en el cantón Mera, provincia de Pastaza, ¿sí? Desde esta perspectiva hay estos lotes que de una u otra manera esta caracterización del conflicto tiene el elemento de que es una propiedad privada, ¿sí? Que desde la perspectiva de la propiedad privada este esfuerzo privado que era la empresa Diericom consolidó hizo un préstamo en el conflicto de la crisis del pago de la deuda y del sistema financiero en los años 90, se dejó de pagar
por tanto pasó a la banca cerrada. Estando en la banca cerrada, nuevamente se procedió desde la administración del Banco Central en ese momento, o de quien estuvo en la AGD en ese momento, a realizar los procesos de transferencia de esa hacienda, pero finalmente es un sitio donde están colocados varios elementos jurídicos, ¿no? No solo los temas de esta transferencia de propiedad privada y la reventa de la propiedad, sino también poblaciones ancestrales, elementos patrimoniales dentro de la hacienda. Entonces, es un conflicto importante que ha venido acumulando varias aristas desde la perspectiva del acceso, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva patrimonial. Y lo que hemos acordado el día de ayer es consolidar una mesa que, por pedido de la Presidencia de la República, la va a liderar el Ministerio de Agricultura, que nos permita realmente acceder, en función de un acuerdo con la CONAI y las poblaciones. Ahí son cerca de 4,000 habitantes que hay ahí en la zona. Está en un frente, además, que ya es urbano entre las dos ciudades importantes. ¿Hay disputa entre colonos, mestizos e indígenas? Hay un conflicto que yo, como insisto, son varias aristas. Entonces, no solo hay un conflicto político, hay un conflicto de acceso a tierras, hay inclusive un conflicto de tráfico de tierras. En consecuencia, digamos... El tema es bastante delicado. El tema es muy, muy delicado. El presidente me ha confiado esta responsabilidad. Yo el día de hoy, después de esta entrevista, tengo la reunión con los líderes de la CONAI para garantizar una hoja de ruta absolutamente clara, pero, insisto, hay la decisión firme del gobierno de entregar soluciones lo más rápido posible, pero son procesos complejos. Y nuestra dirigencia indígena debe reconocer que es necesario definir una hoja de ruta clara, que debemos tener acceso al territorio para poder entender realmente todos los problemas que existen, cuánta gente hay, cómo está la tenencia de la tierra ahí, en manos de quién está la tierra, para poder ordenar eso y buscar una solución que le permita justamente generar ese gran proyecto que tiene la CONAI, que es una ciudad propia para esta tierra está, de cierta manera, o una parte invadida. Ministro, le pregunto para un poco ir descifrando el conflicto que se vive allí. Sí, es más, han tomado posesión algunos... Insisto, hay demandas penales, hay órdenes ya de desalojo, hay toda una cantidad de problemas que están ahí. La única manera de analizar una situación compleja como esta es ver todas las aristas, tener transparencia en todas las aristas y tomar decisiones con cada una de ellas, es decir, enfrentar con una decisión política, y el Estado, desde la perspectiva de la representación del gobierno nacional, quiere dar este apoyo para solucionar el problema y el acceso a las poblaciones indígenas. Entonces, me parece que es importante el diálogo logrado ayer, y el acuerdo firmado el día de ayer implica ir buscando estas soluciones. Pero al igual que en el caso de las tierras, y siendo esto parte de un eje fundamental de la Minga, hay otros problemas que plantearon los indígenas, y que son problemas que están viviendo no solo los indígenas, sino toda la producción agropecuaria nacional. Y tiene que ver con un contexto que es importante explicarle a la ciudadanía. Uno, entender que estamos en un país dolarizado, y sobre esa base la política de devaluaciones de los países vecinos, tanto como Colombia como Perú, hacen que los precios domésticos de los bienes agrícolas colombianos y peruanos, que son bastante similares a los nuestros, producen arroz, producen maíz, producen leche, producen cebolla, producen los mismos productos que nosotros, pues sencillamente al abaratar su producción, pues por vía frontera tienen un incentivo importantísimo para pasar a la circunscripción nacional, porque finalmente esto hace que en un contexto de un país dolarizado nuestros costos sean más altos, nuestros precios sean más altos, y hay un margen interesante para la actividad comercial, sobre todo desleal, que tiene que ver con el contrabando. Hace pocos días tuvimos la posibilidad de vivir, de cierta manera, una protesta, un conflicto sobre el arroz. Y usted tuvo la posibilidad de reunirse con los productores, y ahí se arguían algunos elementos, como aquel costo del precio de la saca de arroz con cáscara
en las piladoras. Y evidentemente ahí se evidenció una falta de control sobre los precios oficiales que están rigiendo, ministro. ¿Cómo solucionar un tema que tiene una cantidad de elementos y a lo mejor no tenga la capacidad operativa para un control exhaustivo? O sea, yo creo que no. Pensar en un control de la frontera de a metro cuadrado por ente de control es algo que no es manejable ni viable. Creo que ahí más bien la solución está de una manera integral en el esfuerzo que hemos presentado 17 instituciones que estamos articulando el día de hoy en este gran plan contra el contrabando. Ese plan del contrabando, justamente en el caso del arroz, en el caso de la cebolla, dio un operativo absolutamente eficiente hace 3 semanas, en donde este plan, con toda la articulación, desmontó una banda de 13 personas que estaban dedicadas al contrabando. De esas 13 personas, todas están detenidas, 100% de éxito en el operativo, 5 de las cuales son funcionarios del Ministerio de Agricultura. En consecuencia, esto no lo vamos a permitir. El presidente nos ha planteado 2 peleas fundamentales: la pelea contra el contrabando y la pelea contra el chulco. Esos 2 elementos son claves. Y desde esta perspectiva, un plan de contrabando fuerte, inteligente, hace que tengamos estos resultados y seguiremos en estas operaciones para poder garantizar que no se afecte nuestra producción nacional y a nuestros productores. Pero ahí quiero dar un mensaje también que es importantísimo. Este esfuerzo es posible gracias también al apoyo que hemos tenido con el presidente en términos de entender en la política macroeconómica y en el programa económico el tema de la tasa aduanera. La tasa aduanera es justamente una tasa de servicio para que los ciudadanos entiendan, en un contexto de dolarización, con una devaluación con una guerra de devaluaciones de los países vecinos, pero además de eso, con una apertura al mercado a través de TLCs que hacen que productos de Estados Unidos, de China, estén en las fronteras con precios bajísimos de Colombia, pues sean trasladados por $1 por quintal ya al mercado ecuatoriano. Entonces, eso hay que entender también como resultado de este esfuerzo. Y creo que ahí fundamentalmente el mensaje que les hemos dado a todos los sectores, incluido el arrocero, ha sido acuerdos que hemos hecho con cada sector. Durante este mes yo me he dedicado todas las semanas a hacer los acuerdos con los principales sectores y me he reunido en territorio explicándoles justamente toda esta situación. No es posible garantizar una política de precios fijados por el gobierno en un contexto como estos, porque no es viable, no es viable. Requerirías una caja fiscal suficientemente grande para subsidiar inclusive la comercialización. De una u otra manera lo estamos haciendo, estamos poniendo precios de sustentación, pero los precios de sustentación son una referencia para nuestros productores para garantizar que tengan un margen debido en términos de su actividad y que la agricultura sea sostenible en el tiempo, tanto económica, social, pero sobre todo ambientalmente. Entonces, me parece que eso es un tema fundamental también dentro de la Minga y este es el segundo eje clave, que es la comercialización. Esta tasa aduanera que usted ha mencionado, ministro, ya para pasar a otros temas que me parecen interesantes, sobre todo aquel de la entrega de estos kits agropecuarios, que me parece un tema destacable. La tasa aduanera provoca, de cierta manera, que se aumente el contrabando según la visibilización de los sectores empresariales y productivos. En cambio, usted lo enfoca como que podría de cierta manera ser el regulador para equiparar este desfase que existe de precios entre los productos en la frontera nuestra hacia el otro lado en Colombia o en Perú. ¿Cómo entender una temática, una problemática que para unos tiene una visión y para otros tiene una totalmente diferente? Wilson, tu posición me parece muy gráfica y me causó un poco de gracia porque realmente creo que hay que identificar de qué empresarios estamos hablando. Una cosa es el rol de la dirigencia empresarial, que además de un contexto de apertura al diálogo y en un contexto de trabajo serio desde la presidencia con relación al diálogo, haya querido no solo dialogar seriamente un sector, sí, sino también imponer de una u otra manera una visión económica y una agenda económica. Yo lo único que hago en estos casos es recordar siempre a la ciudadanía, primero, que tenemos una constitución que define con claridad un sistema económico, social y solidario. Y eso parece que no está realmente penetrado en todos los
entes económicos. Y no es el sistema de economía social y de mercado que existía anteriormente. Este es un sistema social y solidario. Desde esa perspectiva me parece que es fundamental garantizar que todo lo que estamos haciendo con el trabajo de la economía popular y solidaria, su graduación hacia economías solidarias, hace ver que primero está nuestra gente y luego lo demás. Desde esa perspectiva, el modelo económico ha tenido que impulsar en un contexto de ajuste económico que hemos canalizado, no un enfoque hacia afectar a la gran mayoría de la gente, sino justamente aquellos sectores que de una u otra manera han sido los grandes ganadores en los últimos 10 años. Y ahí hay un sector que es el sector comercial. El sector comercial que además, ahí pido un llamado realmente a entender, creo que ningún ecuatoriano, los importadores, para ser clarísimo, ningún ecuatoriano está pensando en salir de la dolarización. Y si queremos garantizar, sostener la dolarización de una manera lo ha seria, ratificado ayer por eso mismo, en su intervención. Pero es que es fundamental entender eso. No podemos dejar que desde la perspectiva de una actividad que es eminentemente de importación de bienes suntuarios, terminemos con desmejorar el balance comercial y de una u otra manera perjudicar a la estructura productiva nacional. Entonces hay que buscar un equilibrio. La única manera de buscar un equilibrio es justamente garantizar, y recuerda que hemos cedido en las salvaguardias, hemos cedido en varios componentes que son importantes, pero también necesitamos una concientización absoluta del sector comercial para entender que también ellos tienen que asumir parte de este esfuerzo de sostener la dolarización. Entonces me parece que es fundamental ese mensaje y a los gremios también buscar un equilibrio que nos permita sobre todo enfocarnos en producir más, en vender más, porque la sostenibilidad de la dolarización depende muchísimo de que hagamos y que traigamos más dólares, y al contrario, una salida de la dolarización puede ser promocionada por un descontrol en las importaciones y un evento de incremento de las importaciones y salida de divisas. Entonces, creo que hay que ser consistentes y coherentes en eso. En ese marco se realizó el veto al proyecto de reactivación económica. Por supuesto, en ese marco se está planteando, con esos elementos que estamos planteando, es el espíritu de toda la propuesta del plan de reactivación económica, que tiene que ver con un elemento clarísimo, es un incentivo al sector de la producción y exportación, y claro, asumir los costos desde la perspectiva de esos bienes suntuarios importantes en términos de la importación, pero que realmente no son el elemento sustancial de la economía nacional. El Ministerio de Agricultura, que usted preside, entregará este año, no sé si es que resta tiempo, más kits agrícolas subsidiados en sectores priorizados. Para la siembra de invierno del 2018, el Ministerio de Agricultura entregará 104.170 kits agrícolas o paquetes tecnológicos. Para ello, se ha calificado a 11 empresas proveedoras que han cumplido los requisitos. ¿Qué decir frente a este tema y el objetivo que se plantea con la entrega de estos kits agropecuarios, que en muchos casos podría verse como una cuestión más bien política y no de sembrar desarrollo, para utilizar un término, ministro? A ver, yo creo que ahí es importantísimo entender lo que son los kits y la reorientación en términos de ajuste que hemos realizado en esta etapa de asumir el ministerio. En un contexto de dolarización, la agricultura se enfrenta a dos desafíos. Uno, reducir los costos de producción, y el segundo desafío, incrementar la productividad. Es la única manera que cuando tienes costos de producción bajos y más productividad, la situación de los precios y su fluctuación, que en agricultura es muy común por la estacionalidad y sobre todo por el impacto de los precios internacionales que están a la baja, hace que para garantizar márgenes y que nuestra agricultura sea sostenible, tú tengas que buscar técnicamente reducir los costos e incrementar la productividad. Los kits, el rol de los kits es justamente a nuestros pequeños productores garantizarles eso, porque el subsidio va a la vena
al costo de producción en términos de unos insumos básicos que son la semilla, la fertilización y algunos fitosanitarios. Entonces, el componente del subsidio lo que hace es afectar a una reducción del costo. Ese es el apoyo que le está. Pero es un paquete, digamos, la expresión a nivel del argot técnico, es un paquete tecnológico que, por el otro lado, con semilla buena, con buena fertilización y con buenos insumos para contrarrestar las plagas o las enfermedades, pues sencillamente tú lo que deberías entender es que vas a lograr, haciendo un buen cuidado por parte del agricultor subcultivo, una buena productividad. ¿El paquete consiste en qué? El paquete consiste en una semilla certificada. Semilla certificada. Un fertilizante, una combinación de fertilizantes en función de las necesidades del agricultor y también algunos productos fitosanitarios frente a determinados elementos de cuidado del crecimiento del cultivo frente a plagas. Las cantidades depende del requerimiento de cada uno de los agricultores. ¿O cómo funciona eso? Esto funciona de una manera. Nosotros tenemos un modelo de un costo de producción que tiene una estructura básica. Esa estructura básica de ese costo de producción tiene unos componentes como semilla, fertilizantes, y lo que hace el ministerio es a los pequeños productores darles una porción de ese costo que les permite reducir el ejercicio. Este es un subsidio que ha venido decreciendo en el tiempo. ¿El subsidio no es en insumos? ¿El subsidio es en dinero, en cantidad? Aquí hemos cambiado y creo que esto es fundamental. Cuando tú planteas lo que en la introducción es importante, nosotros transparentamos todo este proceso. Se está haciendo un concurso. Se calificaron 11 empresas. Se presentaron 3 y se calificaron 11. ¿Sí? Que cumplieron los requisitos. Requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Pues presentar un paquete en función de lo que demanda el productor. Está y el productor, entre ellos Agripag, para mencionarle un nombre de una de las empresas. Está Solagro, está Ecoquímica, están la gran mayoría de empresas sólidas en el esfuerzo de trabajo. Entonces, me parece que eso es fundamental, pero adicionalmente a eso es que tenemos, y esta confianza que el presidente me ha otorgado en términos de también ser el líder en el Ban Ecuador, nos ha permitido articular... Usted estaba representando, sigue manteniendo la sigo siendo el presidente del directorio del Ban Ecuador, y esta oportunidad de manejar... El ex Banco de Fomento. El ex Banco Nacional de Fomento. Esta posibilidad de representar las dos instituciones me permite articular los servicios no financieros, que en este caso son los kits, con los servicios financieros, que es el crédito. De tal manera que con el banco, teniendo 140 cantones en donde estamos en el banco con 180 oficinas, pues sencillamente me permite tener una red importante que, articulada con la red de las casas comerciales más las bodegas satélites que se desarrollaron en un programa asociativo para garantizar un rol de facilitación de acceso a los pequeños productores, eso se configura en términos de una alianza que permita que el agricultor vaya a cualquier casa comercial, presente sus requerimientos, y la casa comercial, en función de que haya estado inscrito, de que esté en la base de datos, le entregue los insumos y el flujo financiero se arregla con el Ban Ecuador. ¿Cómo califica un agricultor para recibir este beneficio? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que de beneficiarios? Son pequeños productores que tienen hasta 10 hectáreas, ¿sí?, que tienen que inscribirse en un proceso, además de un esfuerzo de ir construyendo asociatividad, de tal manera que se va conformando una base de datos. Eso tiene un proceso que tenía una fecha de inscripción, una fecha de cierre de la inscripción. Tenemos la base de datos lista, ¿sí? Esa base de datos está articulada al Ban Ecuador y está articulada a la casa comercial, de tal manera que esto va a fluir de una manera absolutamente transparente. Y aquí un mensaje claro: con este proceso transparente rompemos 3 cosas. 1, este enfoque de oferta que había de los kits. Una cosa es que te oferten las casas comerciales lo que tienen, y otra cosa es lo que los agricultores necesiten. Ahora los agricultores, en base a la estructura de sus costos, pedirán lo que necesiten, y las casas comerciales tendrán que facilitarle lo que necesiten. Ese es un cambio. Acomodarse a los requerimientos. Ese es un cambio radical, porque así no estamos resolviendo un problema de las empresas en términos de stock e inventarios, claro, sino no le estamos imponiendo el producto que se va a caducar y que esté en bodega, para utilizar un término más. Exactamente. Más entonces entendible. me parece que ese es el cambio de fondo que es importantísimo que entiendan. 2,
nuestra cultura es una cultura que hay que rescatar. La viveza criolla es positiva y negativa. Pero en este caso, este esfuerzo hizo que determinadas asociaciones jueguen, ¿no es cierto?, con el manejo del ejercicio del registro de los agricultores y hagan un clientelismo para garantizar que los líderes trasladen los beneficios a los agricultores. Pero a la final quien tenía el ejercicio de la definición eran esos líderes, de tal manera que la articulación era de los líderes con las casas comerciales. Y el problema de la asociatividad no era lo importante, era el clientelismo para dar el servicio. Eso también está roto. Queremos trabajar una verdadera asociatividad y que los gremios lo que hagan es facilitar el proceso, pero no hacer de la facilitación del proceso igual al proceso de asociatividad. Esta radio se escucha en todo el país, en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Aquel agricultor que le esté escuchando, ¿accede directamente, no a través de los directivos, para pasar ese filtro a la autoridad para reclamar este derecho, si se quiere? Más allá de que el proceso de calificación ya ha pasado, de acuerdo a sus expresiones, ministro. Está, digamos, definido eso, pero lo importante ahí es garantizar el mensaje. Queremos que esto sea un motivo fundamental para consolidar la organización en el agro. No te olvides, Wilson, que estoy hablando de dos temas fundamentales. La única manera de reducir costos, aparte de este apoyo y este incentivo que estamos entregando, es que los gremios, que realmente fortalezcamos la asociatividad. Una capacidad de asociatividad que se ve reflejada en dos cosas: poder de compra y poder de venta. No es lo mismo comprar un quintal de urea que comprar 10,000. Y no es lo mismo vender 10 costos. Exactamente. Y no es lo mismo vender 10 sacos de arroz que vender 1,000. En consecuencia, lo que estamos impulsando es un proceso de asociatividad que se consolida en el agro, inclusive para poder tener un referente de trabajo con las asociaciones de política pública. Pero, ministro, ¿cómo entender que ahora sí nos están hablando en serio? Porque de esos discursos de asociatividad, de cooperativismo, yo he venido escuchando a lo largo de mis, 30 años de ejercicio profesional. A ver, yo creo que es importante la pregunta que tú planteas y sobre todo la necesidad de reconocer que el presidente de la República, al plantear en el plan Toda una Vida su eje fundamental en el eje rural con la minga agropecuaria, está planteando un reconocimiento a una deuda que se tiene con el sector rural. Desde esa perspectiva, el presidente es una persona que cree en la palabra, ha planteado esto en su campaña y lo que estamos es ejecutando su campaña. Vamos a fortalecer. La minga tiene un programa específico de asociatividad en donde vamos a inyectar justamente recursos para consolidar las asociaciones. Ministro, muchas gracias. Espero que no sea la última, que sea la primera de muchas entrevistas que podamos tener y tengamos la posibilidad de plantearle preguntas que nosotros filtramos desde la sociedad, desde los agricultores, Wilson, desde los sectores involucrados. Solo un tema final para terminar que me parece importante, y es rescatar realmente, en estos meses desde mayo, una gran realización que el presidente ha planteado es lo que ha hecho el Ban Ecuador. 123,000 operaciones, 430 millones de dólares inyectados en estos 5 meses. 430 millones de dólares. De esos 430, 203 han ido a la minga agropecuaria, 90 han ido a los jóvenes, 85 han ido al Banco del Pueblo y a emprendimientos y asociaciones 11 millones de dólares. Para entender que son realizaciones concretas, cada crédito que entregamos es la posibilidad de generar un autoempleo y además multiplicar. Y con esto estamos aportando a una demanda de la sociedad de generación de empleo y de reactivación económica. Y a cumplir con una de las metas que se planteó ambiciosa el presidente de la República. Vamos a llegar a la meta de colocar 1.200 millones de dólares al año a través de este esfuerzo. Estamos ya en 80 millones de dólares mensuales, que es fundamental el camino que estamos recorriendo, pero sobre todo un elemento adicional. 52% de estas operaciones han ido a mujeres y en el agro eso es fundamental entender. Y adicionalmente cambiar esta política perversa del incentivo. Antes se premiaba a los que no pagaban. Hoy día estamos premiando a los que pagan a través de un programa de incentivos. 0 costo de transacción. Aquel agricultor que durante su experiencia con el Ban Ecuador en 3 ciclos productivos, es decir, en 1 año y medio, nos haya demostrado la voluntad de pagar. Creo que eso es importantísimo darle como lectura a la ciudadanía. Estamos incentivando justamente al buen pagador.
hay que garantizar este esfuerzo de cambio de este ejercicio. Ministro, micrófonos abiertos, les reitero, en este espacio, en esta estación, para poder comunicar a la audiencia el trabajo que vienen realizando desde este ministerio, que quizá es la panacea donde están puestos los ojos, ya que se ha hablado durante los últimos 10 años de una deuda pendiente de la Revolución Ciudadana, que es el tema de la agricultura, del agropecuario, del sector agropecuario. Nos vamos, tras esta entrevista, nos vamos a la pausa. El ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, ha estado con nosotros. Hacemos la pausa, retornamos con más información. No se vaya.